está absorbiendo poco a poco, dependiendo de los países, pues la genética se está utilizando ya en el día a día y otros países están un poquito más retrasados, pero lo que creo que nadie tiene ya duda es que la genética lo va a cambiar absolutamente todo y que no tendrá ninguna lógica que tomemos decisiones sobre nuestra salud y bienestar sin tener en cuenta algo tan importante como la genética. Y en este propósito que nosotros tenemos, vosotros sois una parte fundamental, ¿no? No tendría ningún sentido tener unos productos maravillosos si al final no tenemos un grupo tan grande como el que tenemos de socios dispuestos a llevar toda esta innovación a los clientes finales. Y concretamente el informe que os vamos a presentar hoy de nutrición es el fruto de mucho esfuerzo a través de un montón de meses y creemos que es un salto enorme en la calidad de lo que hemos hecho hasta ahora. No solo hemos trabajado nosotros, hay una cosa que yo creo que es muy importante en las empresas y en la vida en general, es saber lo que sabes y saber lo que no sabes. Y en las áreas en las que sabemos que no tenemos todas las competencias que nos gustaría, pues hemos contratado profesionales externos que sí las tenían. Nosotros somos expertos en genética, pero no somos los grandes expertos en nutrición. Y hemos contratado expertos para que nos echasen una mano para realmente darle una visión útil al producto que tenemos. No importa nada que sea científicamente maravilloso y estéticamente perfecto si no está hecho desde el cliente, desde qué es lo que necesitan nuestros clientes y por eso hemos escuchado lo primero a vosotros, ¿no? A los partners que estáis en el campo de batalla con la genética y los clientes. Nosotros también hemos escuchado a los clientes finales y a los expertos y esto es lo que os vamos a presentar hoy, ¿no? Creemos que es el mejor test de nutrigenética que se ha creado jamás. Una de las cosas que nosotros hacemos es ver qué es lo que hay en el mercado y ahora mismo estamos 3 años por delante de cualquier otro producto de nutrigenética y eso, bueno, pues nos pone muy contentos, ¿no? Como os decía, esto está muy enfocado a cliente final. Ahora cuando Manu os vaya explicando, veréis que no es un producto hecho para los facultativos, para los profesionales, para que solo lo entiendan ellos. Lo que nosotros intentamos hacer es un producto que el cliente final lo entienda perfectamente y cuidamos mucho cada palabra que escribimos ahí, cuidamos la estética, pero también es un producto donde tienes suficiente información como para que cualquier profesional, cualquier facultativo pueda realmente contrastar y darse cuenta de la base científica que tiene este producto, ¿no? Y cada una de las cosas que contamos, lo cual creo que es especialmente importante. Y ya os digo, todo lo que hacemos, todo lo que preparamos, toda la genética que estudiamos no tiene ninguna utilidad sin vosotros, sin esos profesionales que estáis en cada uno de los países donde operamos. Y operamos ya en más de 100 países, creo que 114 nos decía nuestro director de operaciones, que tenemos ventas cobradas en 114 países, pero nada tendría sentido sin las personas que estáis en todos estos sitios y tenéis el contacto directo con los clientes y convertís lo que es información en utilidad para el cliente final. Así que aquí tenemos el producto, os lo vamos a contar y os vamos a contar más novedades en los próximos meses. Como novedad os puedo decir que tenemos ya nuestro primer producto de microbioma oral. Está ya publicado está publicado en español. Creo que estamos empezando a publicarlo también en inglés. Lo acabamos de terminar y está un poco en el mismo propósito, ¿no? Estamos buscando la utilidad al cliente final a través del proceso de datos y de conocimiento. Lo que nosotros hacemos en la genética es básicamente leer muchos datos y traer conocimientos que muchos centros de investigación los tenían dentro de un cajón y utilizamos todos esos conocimientos más los datos para dar buenas recomendaciones. La genética es una parte, no nos vamos a parar ahí. La microbiota es algo que afecta muchísimo a varios aspectos de la salud y del bienestar y hemos empezado ya con ella. Hemos empezado con microbiota oral
Y ahí podemos ver, pues, desde cosas muy evidentes como todo lo que tenga que ver con la boca, periodontitis, cáncer en la boca, caries, pero también con otras cosas que no son la boca, como es el cáncer de pulmón, incluso cáncer de páncreas. Esto es fantástico desde el punto de vista de utilidad, porque en la genética vemos la predisposición al caries, vemos la predisposición al cáncer de páncreas y en microbiota oral podemos ver asociaciones con estas patologías, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que al final los profesionales podréis dar recomendaciones muchísimo más inteligentes que se podían dar hasta ahora. Este producto de microbiota es absolutamente rompedor. La parte respecto a caries, periodontitis, existen cosas similares en el mercado, que vean cosas como cáncer de pulmón, páncreas, etcétera. Eso no existe en el mercado, somos absolutamente pioneros. Así que nada, os dejo con el resto de la presentación. Yo iré interviniendo de vez en cuando, nos seguiremos viendo por aquí. Bueno, muchas gracias, Nacho. Creo que algunos partners ya están emocionados con esta revelación del test de microbiota oral y próximamente haremos un webinar para contaroslo mejor. Hoy vamos a empezar con el nuevo test de Nutri. Va a entrar Manu en profundidad y mientras tanto, como sabéis, podéis ir escribiendo preguntas y respuestas en la barra de abajo y al final de la presentación iremos leyéndolas una a una para intentar que no quede ninguna duda tras la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al equipo de 24 Genetics por esta tarde tan maravillosa y a toda la audiencia que está aquí. Lo que vamos a hacer a lo largo de la sesión de hoy es presentar el conjunto de nuevos rasgos, así como cómo esta nueva actualización en nutrigenética se completa a través de tantos y tantos nuevos rasgos, nuevos textos, nuevos criterios científicos y una gran revisión bibliográfica en profundidad que todo nuestro equipo interdisciplinar está trabajando en ello. Para ello, traemos un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo modificado, completamente dedicado para esta sesión, en este caso de manera acortada, ya que el informe en realidad es mucho más largo y que además lo traemos con diferentes colores que podemos ver a lo largo de los textos. Esto es completamente preparado y dedicado para esta sesión. El informe es realmente más largo y además sin ningún tipo de subrayado ni mucho menos. Sin más dilación, vamos a comenzar por la parte del índice de contenidos. El índice de contenidos lo dividimos en una parte introductoria, que vamos a contar un poquito más adelante. Luego tenemos una serie de preguntas frecuentes. Al final, el cliente final recibe un gran monto de información. Quizás la parte de la audiencia ya está familiarizado con nuestros informes. Entonces, al final es mucha información, hay que digerirla, hay que procesarla y, por tanto, a veces también surgen inquietudes. Y en estas preguntas frecuentes vamos a encontrar parte, ¿no?, de estas preguntas y respuestas. A continuación tenemos un sumario. En este sumario vamos a encontrar la foto principal de nuestro cliente final o la foto principal en caso de ser ese profesional de la salud que queremos conocer cuál es el estado de la salud nutrigenética de este cliente. Y a continuación llegaremos ya a la parte más de resultados, ¿no?, por cada uno de los rasgos. La introducción, comenzamos quizás por la parte de cómo tenemos esos datos genéticos. Al final tenemos una serie de tubos en los que se introduce la saliva y mediante un análisis genético encontramos al final esos datos. Los datos aquí en 24 Genetics los procesamos y tenemos una serie de algoritmos informáticos que procesan cada una de las muestras para finalmente llegar a unos resultados genéticos. Estos resultados genéticos pasan estrictos controles de calidad. Y estos estrictos controles de calidad nos dividen las muestras también por el sexo biológico, así como también cuando se puede en ancestría. Por tanto, al final, cuando recibimos nuestro informe, podemos encontrar que si somos un hombre o si somos una mujer, recibimos rasgos diferentes. Esto tiene una base científica muy fehaciente y tiene que ver con el hecho de que hay estudios completamente dirigidos a hombres y estudios completamente dirigidos en mujeres. ¿Cómo es nuestro algoritmo? Quizás el core de nuestro negocio, de nuestro business model, tiene mucho que ver con estudiar y analizar miles de publicaciones que hoy por hoy son críticas en el mundo de la nutrigenética y finalmente llegar a un resultado por cada uno de los rasgos que vamos a ver a continuación y de alguna manera poder entender qué es lo que está sucediendo a nivel metabólico, así como en el organismo general en cada uno de nuestros pacientes o nuestros clientes.
Para ello, la metodología que utilizamos es de tres tipos. Por un lado tenemos GWAS, es el análisis bioestadístico en el cual analizamos miles de marcadores y que nos van a dar percentiles de riesgo diferentes. Tenemos también un análisis multivariante. Este análisis multivariante nos vamos a referir a varios marcadores en un solo gen o varios genes con varios marcadores y finalmente dar un resultado final. Ese resultado final nos va a decir, bueno, pues cómo tenemos esas tendencias nutrigenéticas en tanto en cuanto a factores de riesgo o cómo metabolizamos cierta vitamina. Por último, tenemos el análisis monovariante. Este análisis tiene que ver con cuando solo hay un solo rasgo, un solo marcador que nos va a dar ya directamente una tendencia nutrigenética. ¿Qué información ofrecemos? Al final son predisposiciones a nivel de nutrigenética y que tienen mucho que ver y están directamente correlacionados con nuestro estilo de vida al respecto de dietas, respecto de triglicéridos, colesterol o omegas. ¿Qué información nos aporta? Nos aporta un gran volumen de información científica completamente validada, verificada, como decía Nacho al inicio de esta sesión, y que además cada uno de los rasgos ha tenido un gran esfuerzo, una gran validación científica y para llegar a este resultado tan magnífico y que con tanto placer os explico en esta tarde de hoy. Hemos hecho también un particular espacio a la parte de qué es una variante, porque al final las variantes genéticas hablamos constantemente aquí, incluso dentro del equipo de producto, y muchas veces, claro, el cliente final no entiende que pueda ser una variante. Por tanto, al final es parte de nuestro núcleo y explicar qué es una variante, al final, pues tiene, digamos, una relevancia muy importante, ¿no? Tiene que ver con este cambio permanente que se da en la secuencia del ADN y que va a marcar esa predisposición individual. Y ya llegamos a la parte de la estructura del informe. La estructura del informe la vamos a dividir en 5 áreas diferentes. Tenemos dieta y peso, tenemos patologías e intolerancias, tenemos vitaminas y minerales, tenemos también la parte de biomarcadores, así como otros. Para explicar un poquito, la parte de dieta y peso, vamos a encontrar principales dietas diferentes, sea dieta mediterránea, dieta baja en grasas, dieta en carbohidratos, dieta proteica, una gran variedad de dietas, así como otros rasgos como son el picoteo o como es nuestra tendencia al consumo de dulces. Patologías e intolerancias, quizás es el apartado más crítico para si parte de esta audiencia también trabaja en clínicas, ¿no? Trabaja al final en contacto directo con este cliente final, ¿no? Y que muchas veces tiene una sospecha o una duda al respecto de cómo es mi intolerancia a la lactosa, ¿no? O cuál es mi celiaquía, ¿no? Entonces, en este caso, pues hablamos también de este apartado. Vitaminas y minerales es un apartado que hemos subdividido en 2 áreas principales. Tenemos vitaminas que tienen esa tendencia, cómo son los niveles en sangre a nivel circulante, y por otro lado tenemos cuáles son los niveles de almacenaje, cómo estos niveles de estas vitaminas se almacenan en nuestro metabolismo. A continuación, tenemos un apartado de biomarcadores. El apartado de biomarcadores nos va a hablar de colesterol, nos va a hablar de triglicéridos, nos va a hablar de una serie de marcadores que, bueno, pues por suerte o por desgracia, tienen mucho que ver, una correlación muy importante con patología cardiovascular, y en este sentido pensamos que era crítico y bastante importante, enfático, poder nombrarlo en el conjunto del informe. Por último, acabamos con un apartado de otros, en el cual hablamos de rasgos tan importantes como cómo el café influye en una serie de parámetros diferentes, así como longevidad. Longevidad, este rasgo que hoy por hoy tanto se estudia, tanto se investiga y que quizás en el futuro encontremos más respuestas a tantas preguntas. A continuación tenemos la parte de preguntas frecuentes, como decía al inicio, es una serie de una cadena de preguntas en la cual el cliente final encuentra parte de estas explicaciones a qué está sucediendo en mi informe. Y yo he querido resaltar 2 en particular. Por un lado, ¿son mis genes lo único importante? Muchas veces el cliente final, cuando acude a consulta o cuando lee el informe, se encuentra tal vez que dice, ostras, tengo una dieta proteica o tengo una tendencia a tener una buena dieta proteica, quizás no debo mirar nada más. Nada más lejos de la realidad, porque tenemos que tener en cuenta también pues, cuánto fumamos o cuánto bebemos o cuánto deporte realizamos, ¿no? Esta serie de factores y parámetros que se encuadran dentro del parámetro ambiental, tenemos que también tenerlo en cuenta. Por último, es un test nutrigenético, lo mismo que una prueba de intolerancia alimentaria. No es lo mismo. Son cosas completamente diferentes. Hacemos foco en cosas completamente diferentes y es importante también tenerlo claro. Y ya llegamos al sumario. El sumario es la foto que nos va a decir cómo estamos, cómo está nuestro cliente, cómo está este paciente que también acude a esta consulta y que tiene una serie de inquietudes al respecto de cómo es mi nutrigenética.
En el apartado de dieta y peso vamos a encontrar una gran variedad de parámetros. Vamos a encontrar riesgo de sobrepeso, vamos a encontrar apetito y dieta hipocalórica, vamos a encontrar predisposición al consumo de dulces, vamos a encontrar una gran variedad de rasgos y a continuación vamos a ir explicando algunos de ellos para que sepáis un poquito cómo es el mecanismo, cómo funciona. Bueno, para que entendáis un poquito el tema de resultados genéticos, al final constan de una serie de resultados. Sí, aquí es lo que os decíamos, que esto está siempre orientado mucho al cliente final, que realmente pueda entender qué es lo que le estamos contando y a la vez, oye, que tengan la suficiente información técnica para que cualquier facultativo pueda quedarse tranquilo. Yo creo que es importante tener claros cuáles son realmente las ventajas que tiene este informe, ¿no? Básicamente son dos. Una de ellas es la calidad de la información que estamos dando y otra de ellas es la cantidad de información que estamos dando. En lo que estuvo contando Manu al principio en la introducción, ahí intentamos transmitir la parte de la calidad. Para que os hagáis una idea, normalmente un test de nutrigenética, cuando va a mirar un apartado concreto, vitamina D o lo que sea, básicamente lo que hace es que se fija en una sola investigación, eligen una de las 100 que pueda haber, que pueda haber ahora mismo válidas para hablar de vitamina D, y, oye, pues aplica a todo el mundo lo mismo. Si tienes este genotipo, pues, oye, la vitamina D no la vas a metabolizar bien, y ahí se han quedado. Nosotros no hacemos eso. La primera cosa que hacemos, aparte de nuestro primer proceso de calidad, donde vemos si la lectura del ADN ha sido la correcta, vemos si la persona es hombre, es mujer, y vemos cuál es su ancestría. Porque a veces hay estudios que son buenísimos de vitamina D, pero solo están demostrados en mujeres. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que esa investigación, esos conocimientos científicos sean aplicados a hombres. Pero tampoco tiene ningún sentido dejarlo en el cajón. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues vemos si eres hombre o mujer y a partir de ahí, oye, pues te aplicamos esto, que te lo podemos aplicar, e incluso veréis lo que decía Manu, que hay informes, de repente tienes dos clientes, un hombre y una mujer, y de repente a la mujer le sale un apartado que no le sale al hombre. Cuando eso ocurra, casi siempre es por este motivo, porque estamos aplicando conocimientos que no se deben de aplicar a los hombres, ¿no? Entonces, otras empresas o se lo aplican a todos igual o no lo utilizan. La segunda cosa que hacemos es que en ocasiones, y cada vez más, hay investigaciones que solo están demostrados, pues igual, pues sí, en hombres y mujeres, pero igual de una zona de Latinoamérica o digamos con unas raíces genéticas ancestrales nativas americanas. En esas personas su metabolismo en ese aspecto, en esa patología, en ese apartado es radicalmente diferente, y hay un estudio que sí es aplicable a ese colectivo. Entonces, de nuevo, puede ser que una vitamina lo estemos aplicando a una mujer diferente con un hombre, a un hombre europeo diferente de un hombre latinoamericano, y todo lo hacemos porque es la manera más inteligente de dar la mayor cantidad de información a esa persona. No debemos de mezclar cosas que no son mezclables. Y además, si hay 20 estudios diferentes aplicables a esa persona, no elegimos uno. Lo que hacemos es que cogemos los conocimientos de los 20 y hacemos nuestro propio algoritmo que combina todos. Eso es lo que hace que cualquier apartado de nuestro test de nutrigenética sea mejor que ese mismo apartado, si es que lo tiene otro test de nutrigenética que pueda haber en el mercado. Y lo siguiente que tenemos mejor es la cantidad, ¿no? Aquí la cantidad importa y la calidad importa. Lo primero es la calidad y lo siguiente es la cantidad, ¿no? Y como podréis ver, bueno, pues tenemos un abanico enorme de apartados dentro de nuestro test de nutrigenética, y luego será cada cual el que crea cuál es el más importante, ¿no? Yo creo que a la hora de analizar y tomar cualquier decisión en salud y bienestar de una persona, cuanto más datos tengas, mejor. A partir de ahí, evidentemente, hay algunos mucho más importantes y pues si tienes una intolerancia, pues eso es como tenla en cuenta, y hay otras que, bueno, pues oye, esto es un tema que es importante desde el punto de vista psíquico, nutricional de esta persona, bueno, pues lo tengo en cuenta a la hora de prescribir una dieta. Gracias, Manu.
Totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Continuando con el informe, encontramos en un primer apartado, en este apartado de dieta y peso, tenemos el rasgo de efectividad de la dieta mediterránea. Esta dieta mediterránea tiene que ver directamente con cómo nuestro peso puede bajar gracias precisamente a nuestros genes y cómo de efectivo es esto, ¿no? Para ello aplicamos en este caso 4 genes y en este caso uno de ellos es el FTO. Quizás parte de la audiencia esté ya familiarizado con este gen. Es un gen muy polivalente, que es muy multifuncional y que en el mundo de la nutrigenética tiene una gran relevancia, tiene un gran impacto debido precisamente a cómo influye en tantas y diferentes rutas metabólicas. El siguiente rasgo del que vamos a hablar es la predisposición al sobrepeso. La predisposición al sobrepeso es un rasgo que, por desgracia, hay una gran parte de la población mundial que hoy sufre de sobrepeso, ya ni hablemos siquiera de obesidad y, bueno, pues por desgracia esto se sufre y además hay una correlación genética. No es lo mismo cuando yo no tengo el conocimiento científico genético al respecto de qué está sucediendo en mi cuerpo, que si tengo ese conocimiento y puedo tomar mejores decisiones en salud preventiva y en mi dieta personalizada, por tanto, que es al final de lo que va esto. Volviendo a la parte de sobrepeso, en este caso analizamos 2 genes, como vemos en el apartado de mapa genético, de nuevo aparece este gen FTO. Y lo que os va a decir es cómo de riesgo o cómo de protector tengo esta serie de genes en mi ADN. Por último, en la parte de dieta y peso, hablamos de apetito y dieta hipocalórica. Cuando seguimos ciertas dietas, hay veces que el apetito pues, no se correlaciona exactamente. Podemos seguir una dieta y, sin embargo, pues, tenemos un apetito pues, quizás abundante o descontrolado. ¿Qué ocurre? Que a nivel genético, desde hace ya más de 2 décadas, se viene estudiando cómo hay una serie de genes, en este caso el FTO, que tiene esa correlación, ese impacto directo en cómo va a modularse mi apetito al respecto de esta dieta, ¿no? Y, por tanto, pensamos este equipo interdisciplinar que aquí llevamos trabajando en esta actualización, que era también importante hablar de este rasgo. Por tanto, si volvemos al sumario, encontraremos en la foto inicial de esta parte de dieta y peso, hablamos de que este cliente en particular tiene en términos generales unas ventajas genéticas a la hora de pues, predisposición al picoteo, hablamos del consumo de carbohidratos, el predisposición al consumo de dulces o la ingesta emocional, ¿no? Serían como esta serie de rasgos en los cuales encontramos ventajas genéticas. Sin embargo, pues hay otras como el apetito y dieta proteica o la predisposición al consumo de grasas, que en este caso pues, se encontraría más en esa media poblacional. A continuación, el siguiente apartado que vamos a encontrar es patologías e intolerancias. Este apartado está lleno de rasgos realmente críticos, como es la intolerancia a la lactosa, como es el hipotiroidismo, la anemia por déficit de hierro, y para ello vamos a ir explicando algunos de los rasgos. Entonces, en la parte de intolerancias encontramos la intolerancia a la lactosa. Esta intolerancia, por desgracia, es bien conocida en el mundo. Cada vez hay personas más intolerantes. Tan solo hay que ver los consumos de bebida vegetal en el mundo, cómo están aumentando y es en parte correlacionado con ello. Y en este caso, a nivel genético, hay un gen en particular, que es el MCM6. Este gen tiene una gran correlación con nuestro metabolismo de la lactosa y nos va a decir de manera directa cómo metabolizo, qué problemas puedo tener, qué riesgos puedo tener a nivel genético con esta lactosa. A continuación, pasamos a la parte de celiaquía. Celiaquía, otro gran común dentro de las clínicas de nutrición, dentro de las clínicas de nutrigenética, y vamos a hablar de cómo esta molécula, llamada gluten, influye e impacta de manera directa en nuestro organismo y en nuestra sintomatología diaria, ¿no? en este malestar que podemos generar a tantos niveles. A nivel genético, hablamos de que hay una gran variedad de genes que tienen influencia e impacto directo en esta tendencia genética y en particular hablamos del gen IL-12A. Este gen tiene que ver con la familia de las interleuquinas y tiene un impacto directo en factores de proinflamación. Por último, vamos a hablar del déficit de DAO y migraña. Este rasgo es un rasgo bastante interesante, ya que nos habla precisamente de cómo esta enzima disminuye de manera directa los niveles de histamina y esto impacta de manera directa en cómo a la hora de consumir ciertas conservas o ciertos alimentos de tipo marino, ¿no? Lo que son conservas de caballa, de pescado y demás, va a impactar de manera directa en cómo es mi malestar, ¿no? Y en este malestar, uno de los síntomas más particulares que ocurren en estas personas que tienen este déficit de DAO tiene que ver con la migraña. En este caso en particular, hablamos de 2 variantes en este gen, el AOC1. Quizás parte de la audiencia ya conoce este gen, tiene una gran relevancia dentro del déficit de DAO y precisamente por ello lo hemos traído también a nuestro informe.
Por tanto, si volvemos al sumario y nos volvemos a la parte del resumen, encontramos que de manera crítica, de manera importante, este cliente, pues hay una parte de hipertensión por consumo de sal que tiene un carácter, digamos, de manera de riesgo. También en la anemia por déficit de hierro. Sin embargo, en celiaquía hay un factor protector y en el resto, pues encontramos más factores, lo que sería en la media poblacional. Para continuar, seguimos con el apartado de vitaminas y minerales. Este apartado viene completamente cargado de nuevas vitaminas, de nuevos niveles que no estaban hasta ahora en el informe y que con mucha ilusión traemos, ya que muchas veces estos biomarcadores en una analítica en sangre no se encuentran, ¿no? Y gracias a este informe precisamente traemos a la mesa unos marcadores tan importantes como ellos. Veréis que hay dos colores, tenemos un color verde y un color amarillo. El color verde nos va a decir aquellos niveles que son circulantes, que tienen que ver con la tendencia a tener estos niveles en sangre de manera regulados. Y en amarillo vamos a encontrar cuáles son estos niveles, como la vitamina K o la vitamina D, que tienen que ver con el almacenamiento. ¿De acuerdo? Vamos a irnos a varios de estos marcadores para explicar un poquito. En cuanto a la vitamina A, hemos hecho dos subtipologías. Tenemos dos provitaminas, en este caso carotenoides, y por otro lado retinol, ¿no? Estas dos provitaminas juegan papeles importantes a la hora de cómo se equilibra, cómo se balancea esta vitamina A. Y en este caso, en el caso de los carotenoides, pues hay dos genes en particular que tienen que ver con este metabolismo de la vitamina A. En este caso es el PKD1L2 y nos va a decir y nos va a impactar de manera directa en cómo metabolizamos estos carotenoides. En cuanto al retinol, encontramos que esta molécula, también realmente conocida en todo el campo de la dermoestética, también en la parte nutrigenética es hoy bien sabida. Conocemos que hay esta provitamina juega un papel muy importante en cómo mis niveles de vitamina A se van a ir regulando, se van a ir balanceando y por tanto, en este caso a nivel genético, también hay dos genes en particular que se relacionan de manera directa en ello. Como veis en la parte de abajo encontraremos siempre un apartado de una fuente, la fuente de información, una de las fuentes en las que están basadas el gran conjunto de nuestros informes y donde podemos chequear, donde podemos mirar parte de estas publicaciones, ¿no? De dónde sale esta parte del conocimiento. Respecto a vitamina D, es otra vitamina, en este caso ya no hablamos de circulante, sino hablamos de almacenamiento. Y en este caso, al igual que la vitamina D, podemos hablar de esta incidencia del sol, ¿no? Y cómo se regula a través de los baños de sol. Hablamos también a nivel genético, hablamos de este gen llamado GC, es un gen ya conocido desde hace décadas dentro del mundo de la nutrigenética, que nos habla de cómo se metaboliza, cómo se correlaciona de manera directa con estos niveles. Por tanto, volviendo al sumario, encontraremos esta foto y que de manera crítica vamos a encontrar que en el caso de este cliente ejemplo, los niveles de vitamina B6 quizás son los más de riesgo y sin embargo hay una gran variedad de ellos donde tenemos una tendencia a tener unos factores protectores, ¿no? Como son los niveles de hierro o los niveles de vitamina B9. A continuación, llegamos a la parte de biomarcadores. Biomarcadores, como decíamos, nos vamos a centrar en colesterol, el HDL, el LDL, así como el omega 6. Hablando de uno de los rasgos, es el HDL. El colesterol HDL es popularmente conocido como el colesterol bueno, ¿no? El colesterol saludable, el colesterol inofensivo, que tantas veces en tantas comidas y tantas hábitos nutricionales encontramos de manera directa. Pues bien, es verdad que a nivel nutrigenético, la genética también tiene que decir en este apartado. Y hay una serie de genes que tienen, como vemos en la parte de tu mapa genético, que tienen que ver y que nos van a decir de manera directa cómo estos niveles en sangre se modulan. A continuación tenemos los niveles de colesterol LDL. Serían todo lo contrario a lo que hemos dicho antes. Son unos niveles nocivos, niveles insalubres, los niveles, no los negativos, el colesterol negativo. Este colesterol que viene en tantas grasas, ¿no? en tantos diferentes alimentos y que también a nivel genético encontramos una corregulación, ¿no? Hay una serie de genes, en este caso, pues, por ejemplo, el LDLR o el APOC1, son algunos de los genes que tienen correlación directa con los niveles de LDL. Por último, en biomarcadores tenemos triglicéridos. Triglicéridos es este tipo de grasa que por desgracia, pues tiene mucho que ver con los riesgos cardiovasculares, que, bueno, hoy sabemos que es una de las causas principales de muerte o riesgo de
riesgo vital, ¿no? en el mundo. Y hablamos de que también hay una serie de genes directamente y que impactan de manera directa en cómo estos triglicéridos se corregulan, ¿no? en mi organismo. Por tanto, cuando estamos con el cliente final, cuando estamos en esa consulta, cuando estamos en esa sesión, debemos también de incorporar estos niveles y compartir también con el cliente final qué es lo que está sucediendo en el organismo. Por tanto, si volvemos a la parte de biomarcadores de manera generalizada, en esta foto encontramos que hay, en el caso de este cliente en particular, pues hablamos de que los niveles de triglicéridos estaría en riesgo y, sin embargo, pues el colesterol LDL o el HDL estaría pues más en la media poblacional. Por último, vamos a pasar al apartado de otros. Como decíamos al inicio, este apartado lo subdividimos en dos áreas principales. Tenemos café por un lado y longevidad por otro. Longevidad es quizás una de las temáticas que hoy en genética tanto se habla, a tantos niveles diferentes. Es todo un área del conocimiento. Y a nivel de dieta mediterránea también se conoce cómo impacta en esta longevidad. Si bien es verdad que de toda la vida se conoce cómo esta dieta mediterránea tiene una serie de impactos positivos, la genética también, desde hace ya varias décadas, se conoce cómo impacta en esta longevidad y, por tanto, puede haber perfiles genéticos en el mundo los cuales tienen precisamente factores protectores, ¿no? Factores que me van a alargar la vida precisamente a través de la dieta mediterránea y sería interesante también conocerlos en este sentido. Cafeína y adicción. El café es una de las bebidas más comunes, más tomadas en el mundo. Leía el otro día, no sé si eran 1.000 o no sé cuántas mil toneladas que se consumen cada mes a nivel mundial y por tanto este café diario que podamos tomar también influye en esta tolerancia que podamos generar a este café y por tanto se pueda generar esta posible adicción. Para ello hay estudios científicamente, genéticamente validados que ya nos hablan desde hace tiempo al respecto de esta adicción y en este caso vamos a hablar de estos genes para decir cuál es mi percentil de riesgo. Por último, hablamos de cafeína y ansiedad. El café, entre los efectos estimulantes que encontramos, tenemos también estos efectos psicosomáticos, ¿no? Que tienen que ver con esta sintomatología. Y en este caso hablamos de este gen llamado Adorados-A, este gen también muy conocido a nivel de cafeína y que precisamente nos va a decir cómo son nuestros niveles de ansiedad. Por tanto, en resumen, volviendo a la imagen, a la foto principal de este cliente en particular, hablamos de que tiene ventajas, tiene riesgos, ¿no? Podemos encontrar en sumatorio riesgo de hipertensión por consumo de sal, la anemia por déficit de hierro, tenemos los niveles de vitamina B6 o los triglicéridos como factores críticos en los que yo me voy a focalizar en esta sesión o que el cliente final ha de ver y analizar en profundidad. Pero también tengo factores protectores, ¿no? Factores beneficiosos como es el gluten o como es la ingesta emocional o el consumo de dulces. Esto sería el conjunto de informe. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Manu. Yo creo que está bastante claro. Muchas gracias por esta gran aportación. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos habéis ido consultando mientras Manu explicaba y bueno, iremos respondiendo a medida que las leemos. Aquí la primera pregunta dice, ¿puede ocurrir que unos informes tengan más rasgos que otros? En alguna ocasión me ha ocurrido con mis clientes. Si no es un error, ¿por qué puede pasar? Claro, es una fantástica aproximación, Noelia, y en realidad es algo muy lógico. Como decía Nacho al inicio y iba yo comentando en la parte introductoria, en las muestras cuando nos llegan hay una serie de procesos bioinformáticos en los cuales analizamos la calidad de una manera muy estética, muy seria y en la cual vamos a personalizar de manera directa cómo es nuestro informe, si esta muestra de qué sexo es y en base a ello vamos a hacer este informe personalizado. Por tanto, si soy una mujer y veo mi informe de nutrigenética, van a aparecer una serie de rasgos los cuales van a ser diferentes en el caso de si yo soy un hombre y recibo mi informe nutrigenético. Decir que este informe, esta actualización de nutrigenética aumenta en más de un 50% el número de rasgos y en este caso estamos hablando de un impacto directo, sea un cliente hombre o un cliente mujer. También hay otro motivo por el cual puede haber diferentes rasgos en dos clientes que son del mismo sexo, con la misma ancestría, y está en el call rate, que se llama. Es decir, que cuando hacemos la lectura del ADN es posible
que haya algún SNP, alguna mutación que no hayamos sido capaces de leerla, o que el sistema lo ha leído, pero nuestro sistema de calidad ha considerado que esa lectura no tiene suficiente calidad. Por lo tanto, pues efectivamente, en dos gemelos, uno le puede salir en un momento dado algún apartado que no le sale al otro por el simple hecho de que la lectura no se ha hecho correctamente, por lo tanto no podemos dar ese apartado con suficiente calidad. Gracias, Nacho. Creo que ahora queda mucho más claro. También responde a otra de las preguntas que nos consultaba uno de los partners y decía que había tenido este caso. Así que yo creo que con esto ya está bastante claro. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos rasgos nuevos tiene esta actualización? Es una fantástica pregunta, Noelia. En este apartado encontramos que la actualización de nutrigenética tenemos más de 20 rasgos diferentes completamente nuevos y además de manera exclusiva, tanto para cada uno de los sexos, hasta 5 rasgos completamente exclusivos por cada uno de ellos. Por tanto, es un informe lleno de información, completamente validado y verificado a nivel nutrigenético y con todo un gran desarrollo bioinformático y algorítmico detrás que nos trae estos resultados tan interesantes para cada uno de los clientes finales. Genial, gracias. Y la siguiente pregunta dice, ¿análisis metagenómico de heces está previsto hacerlo? Nacho, no sé si quieres responder tú esta pregunta. Estamos trabajando en ello. A ver, nuestro propósito está ayudar a las personas con interpretando, leyendo datos e interpretándolos. Y todo lo que afecte a la salud y el bienestar que nosotros podamos leer y interpretar está en nuestra hoja de ruta. Entonces, ahora mismo hemos empezado por microbioma oral. El motivo que hemos empezado por el microbioma oral es porque al ser a través de saliva, nosotros ya tenemos la saliva de miles de clientes en todo el planeta. Y la pipeline, es decir, todo el sistema informático para la interpretación del microbioma oral es exactamente el mismo que vamos a utilizar para microbioma intestinal o incluso de piel. Entonces, sí está en la hoja de ruta de nuestros productos y va a ser rápido, lo vamos a sacar bastante rápido porque toda la parte bioinformática ya está hecha, ya está montada, entonces simplemente nos hace falta la última parte de interpretación y reporting. Estará pronto y haremos también otro webinar para que podáis entender perfectamente el test de microbiota de heces. La siguiente pregunta dice, cuando dicen valores anormales, ¿a qué se refieren? ¿Más altos o más bajos? Supongo que esto es en respuesta a cada trade del informe. Claro, es en realidad una pregunta excelente. En realidad, como hemos comentado al inicio de la introducción, ¿no? Tenemos una serie de análisis diferentes. Tenemos análisis monovariante, tenemos análisis de GWAS. Cuando hablamos de parámetros anormales, entendemos que, sobre todo en el apartado de vitaminas, ¿no? Que es quizás uno de los más, donde más énfasis hacemos en este caso, hablamos de que precisamente este análisis bioestadístico en el cual encontramos percentiles de riesgo, podemos tener un riesgo precisamente de vitamina D o un riesgo de vitamina E, encontramos que son de carácter anormal cuando pueden ser por encima o por debajo del carácter normal o el carácter estándar, ¿no? En una analítica en sangre muchas veces encontramos muchos pacientes, ¿no? Muchos clientes que llevan 20 años o llevan 10 años sin encontrar un balance, ¿no? En vitamina E, no encuentran por qué está ocurriendo. A veces es 4 puntos por encima del valor normal, a veces es 4 puntos por debajo del valor normal y no se encuentra o no se termina de encontrar cuál es la causa. Bien, el informe de genética nos habla de precisamente estos factores genéticos que tienen correlación directa con cómo estos niveles de vitaminas diferentes se modulan y se corregulan en sangre. Genial, gracias otra vez. La siguiente pregunta dice, ¿es normal que se repitan genes en varios rasgos de los informes? Claro, absolutamente. De hecho, como decía a lo largo de la presentación, uno de los genes
estrella, ¿no? que hablamos en nutrigenética, es el gen FTO. Es un gen que es muy multivariable, es muy multifunción, tiene una gran versatilidad y que además desde hace varias décadas se lleva estudiando en tantos y tantos rasgos diferentes. Por tanto, sí, absolutamente, se vamos a encontrar varios genes o un solo gen repetido a lo largo de diferentes rutas metabólicas que tienen que ver con diferentes rasgos nutrigenéticos. Gracias otra vez. La siguiente pregunta dice, ¿la DAO están hablando de DAO 1, 2 o 3? Sí, es absolutamente clásica esta pregunta. En este caso hablamos de la DAO general, la DAO 1, ¿no? Es en este caso la típica y la más común, por desgracia, en el mundo. En este caso, además, tiene una alta relevancia y uno de los síntomas más conocidos es la migraña. Bueno, respecto al DAO, os voy a comentar una anécdota, cómo empezó esto, ¿no? No teníamos DAO en nuestro informe y en una comida estaba con un amigo que, bueno, como sabéis, yo soy el fundador de 24 Genetics y este amigo estuvo muy cercano a mí durante los comienzos. Se hizo el primer test que sacamos y tal. Y este hombre siempre ha tenido unos problemas digestivos muy importantes. El caso es que llevaba como 4 o 5 años intentando buscar a ver cuál era el problema y en esta comida me dijo, oye, Nacho y tal, pues que al final ya han dado con la solución porque parece ser que tengo déficit de una enzima que se llama DAO y eso pues hace que ciertas digestiones las haga mal, pero mira, me han dado esta pastilla que creo que viene ahí la proteína o la enzima y ahora ya puedo tomar todas estas cosas y no me sientan mal, ¿no? Yo no soy científico, pero en cuanto oí enzima, yo pues digo, encima detrás de eso hay una proteína y ya cogí el teléfono y en la misma comida le dije al equipo, por favor, miradme todo lo que sepáis de esta proteína porque sabéis que cada proteína al final quien está detrás es el ADN que la codifica. Y efectivamente, pues dieron con el asunto, dieron con publicaciones suficientemente relevantes como para podernos apoyar en ellas y sacamos el trade. Lo primero que hice fue pasar el algoritmo a mi amigo y efectivamente le salía que tenía déficit de DAO. Ahí es donde dices, ostras, estamos haciendo lo correcto, porque si nosotros llegamos a tener DAO hace 5 años, mi amigo hubiese tenido una solución hace 5 años y no hubiese estado dando vueltas con médicos de aquí para allá para ver cuál es su problema. Y esto es en general en todos nuestros informes. Quizás en el más relevante para eso sea el de salud, que ahora estamos viendo pues eso, unas 250 enfermedades. En el futuro, antes de final de año, vamos a multiplicarlo por un factor bastante alto, es decir, vamos a tener muchos cientos. Y ahí, pues de repente estamos mirando cosas de las que nadie se hubiese preocupado, pero de repente, ¡plas!, te salta la alarma, te salta, oye, pues déficit de edad o te salta, eres intolerancia a no sé qué, y de repente es como, ostras, ahora todo cobra sentido y pongo una solución, ¿no? Ese es el espíritu, es uno de los espíritus de nuestros informes, es buscar donde nadie busca y luego, bueno, cosas evidentes, ¿no? Que si te está diciendo el informe que una dieta para perder peso bajada en carbohidratos no te va a hacer demasiado efecto, pero una bajada en grasa sí, pues oye, blanco y en botella, ¿no? Pero luego cosas como esta, de repente la sorpresa que de repente te puede solucionar un problema que muchas veces se diagnostica tarde y mal. Bueno, me encanta esta historia que ya la ha contado Nacho en varias ocasiones, pero a veces también nosotros pues, nos viene genial recordarnos cuál es el valor de la compañía y verlo en casos tan cercanos. La verdad que yo creo que a todos nos emociona. La siguiente pregunta dice, ¿vais a hacer de igual forma un webinar informativo sobre el informe de deporte? Ya respondo yo directamente, sí, lo vamos a hacer, os iremos avisando. Y dice, nos gustaría mucho para poder aplicar de mejor forma a las planificaciones de entrenamiento de nuestros clientes. Lo sé que estáis con ello y muy pronto tendremos noticias al respecto. Y la siguiente pregunta dice, aunque hoy estemos con nutrigenética, me interesa mucho lo de microbioma. ¿El proceso de análisis de saliva es el mismo que para el ADN?
Pues mirad, el método de recolección es el mismo, es decir, el mismo tubo que tenéis ahora para ADN lo estamos utilizando para microbioma. Hay diferentes kits de saliva. Nosotros en su momento elegimos un kit de saliva de 2 mililitros porque eso nos permite, por ejemplo, ahora sacar los resultados de microbioma sin que el cliente tenga que hacer nada más, o incluso en el futuro pues sacar un genoma completo si fuese necesario, porque de repente ya lo tenemos mucho más económico y podréis ofrecerlo a vuestros clientes por un coste adicional, pero en el cual nos estamos ahorrando el tener que mandar esta muestra de nuevo al cliente y recogerla. Así que sí, está basado en el mismo método del mismo tubo de saliva, la tecnología es diferente. El test que nuestros test ahora mismo están basados en un array de Illumina, y el test de microbioma es NGS, es secuenciación masiva, y lo que estamos mirando es el gen 16S, que tiene relación con los ribosomas, y a través de los ribosomas somos capaces de identificar más de 10.000 bacterias diferentes. Y la siguiente pregunta dice, ¿habéis pensado en un sistema diferente para ver los informes, que distinto a un PDF? A veces los clientes borran el correo o no saben cómo encontrarlo y nos lo vuelven a pedir. Bueno, aquí ya también me voy a adelantar. Sí, por supuesto, estamos trabajando en una aplicación y claro que nos gustaría tenerla lo antes posible. Y como sabéis, desde atención al cliente, siempre cualquier persona puede pedirnos los informes, los que se han enviado, nosotros los tenemos, a no ser que el cliente haya pedido que lo borremos. O sea que hasta que tengamos la aplicación, por favor, cualquier cliente pedídnoslo y lo reenviaremos con gusto. Y sí, muy pronto esperamos tener la aplicación. Y la siguiente pregunta dice, ¿por qué no están todas las vitaminas contempladas en el informe? Esta os la dejo. Claro, es una fantástica pregunta, Anuelia. Al final lo que encontramos es que hay una frontera que tratamos es en la que es nuestra inquietud diaria dentro del Departamento de Productos de C4 Genetics, que es tratar de indagar en conocer todas las tendencias a nivel nutrigenético de todas las vitaminas que hay y que existen. Pero muchas veces quizás lo que encontramos es que no hay suficiente evidencia, o que quizás no está del todo claro, o que hay una serie de impedimentos los cuales impiden que todo el criterio, que todo el flujo de trabajo que tenemos protocolarizado desde hace ya tiempo dentro del departamento, impiden que esta serie de vitaminas o que alguna vitamina pueda llegar a término, ¿no? Y que podamos finalmente compartirla en el conjunto del informe de nutrigenética. De hecho, en tantas ocasiones nos encontramos con pues esta especie de frustración, ¿no? De querer generar o querer compartir ciertos rasgos, no solo en nutrigenética, sino en general, y no puede llevarlos a cabo. Sin embargo, la contrapartida de esto es todo lo que aparece en nuestro informe de nutrigenética tiene toda la validación y tiene toda la versatilidad encontrada hoy en el mundo nutrigenético. Al final es lo que yo hablo y comento muchas veces en sesión de asesoramiento genético con muchos clientes. A veces encontramos que no hay esta evidencia tan clara y tan robusta. Gracias, Manu. La siguiente pregunta dice, ¿en un futuro van a incluir en el test de nutrición la problemática relacionada con las personas a las que se les dificulta subir de peso? Tengo clientes interesados. Bueno, creo que ya hay muchos rasgos que pueden ayudar a tanto subir como bajar de peso, o sea, controlar el peso. En cualquier caso, voy a dejar que Manu complete esta respuesta. Claro, es en realidad una inquietud muy válida. En nuestro informe de nutrigenética hablamos de una gran variedad de rasgos diferentes al respecto del peso. Hablamos de facilidad para perder peso, hablamos de riesgo de sobrepeso, hablamos de riesgo de sobrepeso en edad temprana adulta. Por tanto, cuando encontramos esta serie de rasgos, cuando encontramos esta serie de inquietudes al respecto del peso, tenemos que entender que el cliente final encuentra en esta serie de rasgos la explicación a tantas veces tanto sufrimiento añadido. No fue hace menos de 2 meses cuando en una
una consulta me decían, me hablaban de wow, ¿no? Cómo este resultado a nivel genético al respecto del sobrepeso tenía tanto sentido en el histórico de vida de esta persona. Llevaba sufriendo bueno, pues sobrepeso mucho tiempo y había un patrón también familiar bastante importante y por tanto es importante al final conocer cuáles son mis tendencias precisamente respecto a este riesgo de sobrepeso o esta facilidad para perder peso para poder tomar las mejores decisiones en mi dieta personalizada. Genial, muchas gracias. Pues en principio esta sería la última pregunta. Queda todavía una por responder que he respondido en privado por el chat y bueno, como lo iba a comentar ahora, pues le he respondido por el chat y nada, simplemente a todos los business partners que sabéis que tenéis gratis el test de Nutri, ¿vale? Esta nueva actualización para aquellos informes que tengan la versión anterior lo pueden pedir gratis en nuestra web. Os dejo aquí en el chat tanto el cupón para pedirlo de manera gratuita como el enlace, ¿vale? A ver un segundo que llego al chat. Vale, un segundo, que no encuentro el chat del... Aprovecho porque veo que hay una última pregunta que ha entrado, donde pregunta Pedro, pero ¿qué pasa con la saliva? Porque puede ser que lleve un montón de tiempo y si volvemos a reprocesar la saliva, si es válida. O sea, para microbioma lo interesante es el microbioma que tienes hoy. Entonces, si es un test que se ha hecho un cliente hace 2 años, pues será el microbioma que tenía en la boca hace 2 años. Si lo que estamos hablando es reprocesarlo porque vamos a hacer un exoma o un genoma completo, ahí no hay ningún problema. Aparte de que nuestro estabilizador aguanta mucho tiempo, cuando nosotros guardamos las salivas, las guardamos en un congelador, yo creo que por debajo de 30 grados bajo cero. Y eso hace que bueno, pues que el día que lo descongelamos esté el ADN perfecto. Genial, muchas gracias, que se me había escapado esa pregunta. Ya he conseguido encontrar el chat. Ahí tenéis el cupón para hacer vuestro pedido y el enlace donde debéis pedirlo dentro de la web. Además, quiero completar la respuesta que os ha dado Nacho y aprovecho y os copio aquí el enlace donde podéis ver el producto para aquellos clientes que ya se hicieron el test hace tiempo, pero quieren tener el informe sobre microbiota actualizado, ¿vale? Entonces tendrían que pedir ese producto. En cualquier caso, los productos de microbiota para partners estarán dentro de poco y os informaremos sobre cómo hacer el pedido. Vale. Y por último, bueno, no sé si Nacho quieres dar las gracias antes de que les comente algunos. Absolutamente. Estoy muy agradecido por todo lo que toda la gente, las decenas de personas que habéis venido hoy a este webinar. Os saludamos de Madrid, aunque esté ahí la lluvia, que parece más bien que estamos en mi tierra, en Galicia, estamos en la castellana, estamos aquí en Madrid. Y bueno, para los que sois de fuera, no dudéis en darnos el toque cuando viajéis a Madrid, será un placer veros aquí. Así que nada, aparte de un montón de distribuidores, he visto que también hay algunos asistentes que todavía no lo son. Igual, Noé, ¿quieres contarles un poco cómo funciona? Os voy a dejar una votación, una encuesta para que podáis contar qué os ha parecido esto, qué os ha parecido este webinar y qué os ha parecido el producto, y cualquier sugerencia, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos. Genial, gracias Nacho, gracias también Manu. Y bueno, ahora quiero aprovechar porque he visto que algunos de los que estáis conectados todavía no os habéis lanzado a hacer ese primer pedido, a convertiros en business partners. Simplemente quiero recordaros lo que ya en otras ocasiones hemos visto. Es nuestra web de business partners que tenéis aquí. Os voy a copiar también en el chat, ¿vale? Aquí podéis ver, recordad todo un poco el proceso, cómo funciona, los ejemplos completos de nuestros informes, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo. Y por último, la tabla que me parece muy interesante para ver pues, las distintas opciones, que como sabéis van desde afiliado hasta OEM o marca blanca. Tenemos soluciones para todos los tipos de empresas y así que no dudéis en empezar como afiliados si no queréis hacer un pedido inicial mínimo de reseller, en preguntarnos por condiciones de mayorista si queréis vender a través de canal,
porque realmente me gustaría tener una conversación con cada uno de vosotros y os aseguro que juntos vamos a encontrar una solución para que podáis distribuir nuestros productos y que, como digo, existen muchas opciones y así nos podemos ajustar a cada uno de los modelos de negocio que tengáis. Así que os dejo aquí el enlace de nuevo en el chat. No sé si lo podéis ver el chat, si podéis acceder. Creo que me han comentado que no se veía. En el chat tenéis el link, el enlace a la tienda donde pedir el test de Nutri gratis para vuestros clientes. Recordad que necesitáis el código de KIT. El cupón también os lo he escrito ahí, aunque bueno, si se os pierde lo que sea, no dudéis en preguntarnos. Ahora parece que lo están volviendo a pasar por el chat. Y bueno, pues nada, nos despedimos en este día lluvioso en Madrid. Muchas gracias de nuevo a todos y como sabéis en sales@24genetics.com estamos encantados de resolver cualquier duda que surja a posteriori y por supuesto cerrar una reunión para ver ese plan de negocio en conjunto. Muy bien, muchísimas gracias a todos.